Es absurdo explicarle al mundo que el encargado de procurar justicia, entre otras cosas, casos de corrupción del gobierno, tenga que consultar con el gobierno si proceden o no casos de corrupción de su gobierno. Era una pendejada. Y uno puede pensar que una fiscalía o una fiscal va a decidir ir por los malos. Pero lo que vimos en la Ciudad de México es que en ese paso largo que tuvo la fiscal fue perseguir a los opositores, a los críticos, a los medios de comunicación, a los periodistas. Episodio 3. ¿De qué se va a tratar? Ya llevamos 3, Max. Este episodio se va a tratar de 3 cosas. Vamos a empezar con el engaño, que es... Hay una fiscalía autónoma, dicen en el narcorrégimen. El engaño es burdo, lo vamos a explicar aquí, es evidente y es una más de estas patrañas del narcorrégimen. La neta, vamos a explicar qué es una fiscalía. ¿Qué debería de ser? ¿Cómo es una fiscalía autónoma? ¿De dónde nace la idea de una Fiscalía General de la República? Y la desobediencia, que es la parte 3 de este programa, es ¿qué tendríamos que hacer los ciudadanos cuando no tenemos una fiscalía? Cuando no tenemos fiscalías que procuran justicia, que investigan, que hacen la chamba. De eso se va a tratar este episodio. Quédense todo el programa. Déjenme agradecerle a todas las personas que nos vieron en los 2 episodios pasados. Déjenme les platico un poco la dinámica. Nos ayuda mucho que vean el episodio el jueves a las 6. Porque el algoritmo nos ayuda, cuando ustedes le prenden el jueves a las 6 que sale, si muchas personas lo empiezan a ver desde el principio, lo ven completo, le ponen live desde el principio, lo comparten en sus chats. Lo recomiendan, efectivamente. Lo recomiendan en sus chats y demás, el algoritmo nos ayuda a que funcione. Ahora, ahí está, ahí se quedan los episodios para que los vean cuando ustedes quieran, los compartan en todos lados. Hemos tenido muy padres comentarios de el maestro nerd y el chavorruco y la dinámica. Tenemos más o menos 30 años discutiendo de esta manera y nerdeando de esta manera sobre la política. Entonces, muchas gracias, pero sí necesitamos que nos ayuden. Sí necesitamos que lo vean, que le den like, que lo pongan en sus redes, que lo comenten. Vamos a leer, estamos leyendo todos los comentarios. Han sido muy bonitos los comentarios hasta ahorita, muy enriquecedores. Esta idea de qué chingón que se juntan a discutir temas que van. No, y también que te encuentran en la calle y te dicen los veo los jueves. Eso está padre. Los veo en Factor Kaiser. Eso está padrísimo. Métanse a Factor Kaiser, suscríbanse en el canal, pónganle a la campanita, es bien importante. Si le ponen a la campanita en su app, en el canal de Factor Kaiser, cuando sale el episodio nuevo, les avisa. Y entonces ya nadie se los tiene que mandar. Ahí está fácil. O en sus plataformas de podcast favorito igual. Se suscriben al canal de Factor Kaiser y ahí va a salir todo el episodio completo. Muy bien. Vamos entonces. Dicho lo anterior, vámonos al engaño. Dicen en el narcorrégimen que la salida de Gertz era necesaria porque es un rediseño y ahora sí va a haber una fiscalía autónoma. Porque eso es una patraña más de este narcorrégimen. Yo creo que lo primero que han aceptado, Max, es que no quieren una fiscalía autónoma. Que ese modelo, por cierto, sobre el cual insistieron mucho, a mí me tocó ser legislador en el 2013-14 cuando hicimos esa reforma política. Fue una posición de la oposición en ese momento a Peña Nieto, Uh-huh. Y nos trajimos el régimen o mejor dicho, el modelo de las autonomías constitucionales que le dieron resultado a este país, o por lo menos que le dieron estabilidad en ciertas funciones. Banco de México, INE, antes IFE, y algunas otras instituciones que se probaron que la autonomía tenía algún sentido. Quisimos construir un modelo de autonomía. Por cierto, una parte de la sociedad civil a la que tú entusiastamente pertenecías, Ahorita nos decía de la droga. Nos decía que había que construir una fiscalía que sirva, Sí. Y una serie de... No queremos fiscal carnal. No queremos fiscal carnal. Y nosotros, entendiendo ese concepto, trasladamos la idea de las autonomías constitucionales a la Fiscalía General de la República. E hicimos una institución en la cual el fiscal dura 9 años, es transeccional, sexenio y medio, es decir, trasciende a la presidencia de la República, al sexenio de la presidencia.
Tiene una serie de garantías institucionales de estabilidad, no lo pueden remover. Tiene a su vez una serie de protecciones, por ejemplo, para removerlo necesitas la autorización, el presidente puede removerlo, la presidenta puede removerlo, pero necesita el aval del Senado. Un método complejo de designación. El Senado hace una convocatoria pública, 10 candidatos, se reduce la lista a 3, la presidenta o el presidente manda una propuesta, una terna, y de ahí se eligen, ¿no? Una serie de reglas para darle cierta autonomía. Por cierto, la sociedad civil nos acompañó en ese modelo de autonomía constitucional. Pusimos un transitorio para poder darle viabilidad a la transición entre la Procuraduría General de la República. Bajo ese modelo, ni aceptan ni cumplen las reglas de remoción. Lo invitaron a una embajada. Ni siquiera... O sea, no es una renuncia siquiera. ¿No? La palabra renuncia no viene en el... La famosa carta que dice la presidenta un lunes nunca llegó. Luego nos enteramos que en realidad fue una invitación a la embajada. Una invitación no es un motivo grave, como dice la Constitución, pero ni la ley de la Fiscalía. Por supuesto que no. Pero ni siquiera fue una propuesta, porque además después dijo la presidenta que estaban consultando al país si lo aceptaban o no. O sea, una patraña por todo. No fue una remoción, no fue una invitación, no fue una renuncia. Si tú ves la carta de renuncia, Max, la carta de renuncia dice, me estoy yendo porque me están invitando a una embajada. Luego dijo la presidenta días después, es que ya había cumplido su ciclo, es que no se coordinaban correctamente, es que tenía que haber mejor entendimiento con... Un desastre. En el Inter Patán Augusto tuvo que mandar llamar suplentes, le pidió a varios que pidieran licencia. Para que estuvieran preparados para sostener, por si no aceptaban que es la renuncia, la presidenta iba a remover, entonces necesitaba los votos del Congreso. 2/3 partes. Votos que se emiten en cédula, Max. En cédula. Y vamos a ver ese juego esta semana de las cédulas de votación. Lo veremos con mucha... Déjame regreso tantito al contexto histórico. A la historia. Cuando estábamos en esa batalla en el 2015, 14, ¿no? 13, 14 la reforma. 13, 14 la reforma y luego política, las leyes generales. Decíamos, ya estamos hasta la madre del modelo de Procuraduría General de la República. Ya no queremos que el procurador designado por el presidente con ratificación por mayoría siempre del Senado. Que era parte del gabinete. Parte del gabinete y se iba con el presidente. Llegaba con el presidente, se iba con el presidente. Y decíamos, es intolerable y no queremos que exista en este país este modelo en el que el procurador acuerda con el presidente sus propias investigaciones. Casos judiciales, porque pues entonces nunca va a haber, en especial a alguien como yo que le encanta el tema de corrupción y era un nerd del tema en ese momento, decíamos... Un activista. Un activista, de esos que no te encanta. Ahorita vamos a platicar de eso, güey. A ver, mejor vétanse a los partidos, dejen de estar... No, que eso es ¿Dónde están, Max? Ahorita vamos a esa parte, te lo prometo que vamos a esa parte. Pero lo que decíamos es absurdo explicarle al mundo que el encargado de procurar justicia, entre otras cosas, casos de corrupción del gobierno, tenga que consultar con el gobierno si proceden o no casos de corrupción de su gobierno. Era una pendejada. Entonces, todos, y me refiero a todo el país, el gobierno, la sociedad civil, la oposición, el partido del gobierno, dijeron, vámonos al modelo de una fiscalía. Y fíjate, Max, qué persuasivos fueron ustedes, los activistas de la sociedad civil, que no solamente le dimos autonomía a la Fiscalía General de la República, sino que hicimos 2 subautonomías. La Fiscalía Anticorrupción y la de Delitos Electorales. Sí, sí. Y les pusimos plazos distintos. Y Anticorrupción tiene una lógica de nombramiento, de línea de mando y de control con respecto al fiscal, lo mismo en la Fiscalía de Delitos Electorales. Nombramos en ese momento a personas que no estaban dentro del régimen. No se pudo nombrar fiscal general de la República. ¿Fiscal general? No se pudo nombrar fiscal general de la República. Por negociación entre el PRI y con Peña Nieto. Sí, sí. No se pudo nombrar, pero sí se nombró fiscal anticorrupción y se nombró fiscal de delitos electorales. Es que todo eso es bien importante para el contexto. Claro, pero íbamos avanzando en una lógica de autonomía, Max. Sí. Porque tú lo dices muy bien. ¿En qué momento se construye esta idea? ¿Dónde surge este debate?
los casos de corrupción del peñanetismo. Sí. Y era obvio la exigencia de no puedes ser juez y parte. No te puede investigar un integrante de tu gobierno. Nunca lo va a hacer. También, O sea, lo que decíamos- también es Ayotzinapa, ¿eh? Sí, por También es supuesto. Ayotzinapa. Pero a ver, una parte que es importantísima del contexto, qué bueno que sacas el caso de Ayotzinapa, era el señor López gritando y llorando por todos lados. Nunca va a haber una investigación del caso Ayotzinapa si el fiscal es un fiscal impuesto por Peña Nieto. O sea, El Epigmenio Ibarra y toda su banda, todo su pinche secta eran los más vocales, los más histéricos en la idea de tiene que haber una fiscalía autónoma, porque si no Ayotzinapa nunca se va. Ayotzinapa y casos de corrupción, y San Fernando, y ¿cómo se llama? Tlatlaya. Tlatlaya. Y además la guerra de Calderón, todas esas cosas. Decía, puta, es que si no hay fiscalía autónoma, nunca va a haber investigación. O sea, lo pongo en el contexto porque todo este grupo histérico de la oposición morenista de la época de En Peña, aquella época oposición. de la época de Peña, era... Ahí estaba todo su discurso. Todo su discurso estaba en... Hay varios tweets que le han sacado últimamente a López que ponía en ese entonces que decía, no hay país si no hay justicia, no hay seguridad sin guerra, militarización, devolver a los militares a los cuarteles. Dime qué cartelito no podemos... Todo estaba ahí. Todo estaba ahí. Y entonces toda la batalla era un fiscal, era la mitad del sexenio de Peña Nieto, él todavía no tenía claro... 2014. Él todavía no tenía claro si iba a poder ser presidente o no. Y entonces lo que quería era por lo menos asegurar que un fiscal autónomo pudiera poner en orden a quien fuera que siguiera, y en ese momento quizá el cálculo era que Atlacomulco iba a seguir en la presidencia. O quizá otra cosa, Max. Tenían los votos en el Senado para bloquear la designación También. de un fiscal. Entonces, Los votos y la potencia. Entonces, lo que yo creo que pasó es que querían dislocar la designación de un fiscal autónomo por 9 años, que eventualmente también pudiera investigar los delitos que después cometieron en campaña, que hoy estamos viendo. Probablemente con un fiscal designado profesional, políticamente bien, correcto, hubiésemos evitado el huachicol fiscal. seguramente. Porque, como cualquier sociedad civilizada, si hay una institución que funciona. En ese contexto histórico, creo que hay otros dos momentos que son importantísimos para evidenciar la eterna incongruencia de estos tipos. Primero, 2017. El PRI y Morena negocian la designación del inútil, inexistente Colmenares en la Auditoría Superior de la Federación, parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Hacen una negociación y ponen ese cuate. Si ustedes no conocen el nombre David Colmenares, no tienen ninguna culpa. Lleva 6 años desaparecido. Es el tamaño del problema. Esa es parte, o sea, el problema es que ustedes no saben quién es ese güey. Si un día pasan por Periférico y ven un edificio gigante allá hacia la Jusco, es la Auditoría Superior de la Federación, que no sirve de ni nada. Esa fue la primera negociación. Pero la segunda negociación es importantísima, que es, tú, Peña, ya perdiste. No designes fiscal. Ya no, sí había los votos. Sí, en algún momento en 2017-18 estaban los votos para... Y hubo coyunturas, me tocaron construirlas, había espacio para hacerlo, e incluso con una parte del PRD, pero ahí otra vez, perdón que lo diga. Ahí va, sí. La sociedad civil dijo, no el fiscal, carnal. Es que no es la sociedad No civil. existe. La sociedad civil. Algunos líderes. Algunos personajes circunspectos que se asumen en la sociedad civil bloquearon la posibilidad de construir un consenso sobre una fiscalía. Incluso sobre un modelo de fiscalía, Sí. ¿no? Porque todavía no se aprobaba la ley orgánica. Sí, ¿no? Entonces nosotros decíamos en aquel momento, necesitamos un fiscal designado con la fuerza del consenso, que con ese liderazgo construya la institución y que encabece la formación de la ley orgánica y además del servicio profesional de carrera y la coordinación con fiscales estatales. Lo que hemos discutido en este país durante los últimos 30 años. Pero ahí empezó el movimiento del fiscal carnal.
Bloquearon nombramientos, bloquearon en la percepción. Sí. Yo lo digo con mucha responsabilidad. Teníamos los votos, pudimos haberlo hecho. Pero ya veíamos un problema de legitimidad en la institución. Sí, sí. Y te voy a decir a toro pasado, Max. Yo soy redactor de la reforma del 102, el modelo de los 10+3, el modelo de autonomía. Me tocó a mí, como presidente de la Comisión de Justicia, redactarlo. Teníamos equivocado el ángulo. No, la autonomía no es al fiscal. La autonomía es al Ministerio Público. Sí, sí. Los fiscales. La institución, exacto, que es el Ministerio Público. La institución histórica es el Ministerio Público. Claro, el Ministerio Público en unidad de mando se articula en una antes Procuraduría y ahora en una Fiscalía, para que esa institución defina la política criminal, cuáles son los objetivos de persecución penal, pero cada Ministerio Público en su órbita de autonomía, con la policía en el modelo, investigando, decide qué casos persigue, y entonces vas creando una cadena de responsabilidad. Pero la autonomía que debimos de haber garantizado no es la del fiscal general, y autonomía no es igual a estar a 9 años intocable, sino es qué garantías tiene el Ministerio Público para poder actuar cuando la policía le dice, mira, aquí hay una banda de extorsionadores. Aquí encuentro el modus operandi, se reclutan así, se organizan así, se financian así, esos son los líderes. Judicializa este tema y vamos a empezar a investigar. Es una fiscalía o un ministerio público acorde con el nuevo modelo de justicia penal. Estamos pensando en una autonomía a nivel 10,000 pies de altura, con un fiscal que va a estar haciendo grilla en Palacio Nacional, pero que no le garantiza al que lleva la carpeta, que es el Ministerio Público, la posibilidad de actuar. Y que se está jugando la vida. Fue al revés. Sí. El modelo fue al revés. Debimos de haber garantizado la autonomía del Ministerio Público y crear una serie de incentivos para que el coordinador, porque un fiscal general es un coordinador de fiscales, un fiscal de fiscales. Ahora, pero pasaron dos cosas que ni siquiera nos dejaron probar el modelo que no sabemos si era equivocado o no. Porque en 2018 Peña ya sabía que iba a perder. Y ya no tenía ni la intención, ni el punch político para acabar de negociar ni la reforma completa, Ya no había incentivos. Y ya no había incentivos para el fiscal. Y negoció con López. Te lo dejo, cabrón. Ahí te dejo la designación. Dio la decisión. Esto es bien importante para los que empiezan a desconocer Ollaguer, si empiezan a decir que pinche, si es un perverso, es un tipo maquiavélico. Pero es el tipo maquiavélico de López. Lo puso él, lo apapachó él, lo cuidó él, le dio todo el poder. De 2014, Max, que aprobamos la reforma de autonomía de la Fiscalía, al primer fiscal pasaron 5 años, 2019. 5 años de bloqueos institucionales. No nos ponemos de acuerdo, una transición, réstale el número que pensaste, pero casualmente el primer fiscal, que por cierto, Alejandro Gertz Manero, llega por virtud de un transitorio, del transitorio que supuestamente le iba a dar paso a la extinta Procuraduría General de la República, de la extinta Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República. Entonces, del primer fiscal autónomo pasan 5 años. Los mismos que tuvo en ejercicio el fiscal autónomo de ese modelo, porque lo que va a pasar, lo que está pasando, pues no es una fiscalía autónoma ni se... Ahora, déjame recordar otra parte del contexto. Tú y yo estuvimos en varias mesas en las que le decíamos a estos miembros de la sociedad civil que querían todo y que querían un fiscal puro y santo y que querían un comité ciudadano y no sé cuánta madre. Lo que les decíamos era lo más importante es la transición. O sea, lo que decíamos era lo peor que puede pasarle a la Fiscalía Autónoma es que herede a la PGR y nada más cambien las siglas. Y eso fue lo que pasó. No, y te acuerdas, no sé si voy a cometer una infidencia. Cómetela. ¿La cometo? Sí, comete. En algún momento a esa mesa ciudadana les hicimos una propuesta. Tú estabas presente en esa negociación.
les dijimos, ¿por qué no dejamos que la antigua PGR muera? Se quede con los viejos asuntos Como una del empresa viejo del dividida. sistema de justicia penal y creamos una Fiscalía General de la República De cero. autónoma, cero, con el nuevo modelo de justicia penal. Y la respuesta de un conspicuo líder, de un personaje, es que no, eso es simulación porque necesitamos un fiscal que no sea carnal. Y era la única explicación que recibió. Ensayamos modelos de separar delincuencia organizada, de hacer modelos híbridos. A mí se me secó la mitad del cerebro pensando en alternativas para darle una transición. Por cierto, también dijimos que lo que había que pensar, era profesionalizar las fiscalías locales y darles la responsabilidad de la persecución de los delitos del orden común y luego hacer la Fiscalía General de la República, la federal, solidaria y subsidiaria a la carga de trabajo y a las deficiencias de la persecución local, las atracciones, todo eso. Yo creo que le dimos 25,000 vueltas a modelos y modelos y modelos, pero todo estaba en la cabeza De la persona. la persona. Sí. Un fiscal va a arreglar la vida. Uno. Sí. ¿Cuál? Probablemente era el que ellos quisieran decidir. Probablemente la solución para pacificar... Nunca hubo ni siquiera un nombre. Ni una propuesta. A ver, no íbamos a encontrar a nadie, hombre, que pudiera generar un consenso, pero yo creo que pudimos haber insistido en el modelo. Ahora... A ver, espérame, porque yo hasta renuncié a la organización de la sociedad civil a la que pertenecía. Cuando empezaron a quemar todas las naves, pero no solo eso, Beto, creo que una de las partes más importantes fue cuando varias organizaciones de la sociedad civil y varios líderes de la sociedad civil organizada dijeron, pero ya llegó López y ese güey nos va a cumplir. O sea, de repente hubo una renuncia completa a la vocación de sociedad civil de vigilar, de presionar. O sea, al gobierno de Peña lo trajimos en chinga todo el sexenio. En noviembre del 2017, cuando hubo un intento de procesar nombramientos, no solamente ese, sino algunos otros, yo le escuché a uno de esos personajes que decir, no importa, ya López Obrador pactó que va a hacer una fiscalía que sirva, sí. Y ya tiene a no sé qué asesor. Por cierto, y déjame... Yo escuché a uno decir, ya viene el nuestro. No, y ya tienen un grupo de trabajo de los colaboracionistas en aquel momento. Pero, Max, y no es un agravio personal, al contrario, es debate público y uno tiene la piel. Qué bueno que debatimos eso y yo no me arrepiento de mis votos. Creo que pude haber sido un poquitito más perspicaz en el modelo. No creo que garantizarle transeccionalidad a un titular se va a convertir en la solución de la autonomía, pero es el Ministerio Público, es el representante social, es el abogado de la República, no el fiscal o el procurador, el MP, el Ministerio Público. El Ministerio Público participa en un juicio familiar, tutela otros intereses. Es el Ministerio Público donde tenemos que empezar a trabajar. Pero bueno, no hay agravio ni cercanamente. Pero ¿dónde están hoy? Sí. ¿Desaparecieron? ¿Dónde está Fiscalía? Desaparecieron 6 años. ¿Dónde está Fiscalía que sirva? ¿Dónde está el movimiento fiscal carnal? ¿Dónde está Seguridad sin Guerra? ¿Dónde están todos esos colectivos que movilizaban redes sociales? Era su función y qué bueno. Era su convicción y qué bueno. De este lado había empatía y escucha. Nunca lo dejamos de recibir, jamás, te consta. Sí. Teníamos espacios, parlamentos abiertos, audiencias públicas, lo que tú negociábamos contenidos con la sociedad civil. Artículo por artículo. Artículo por artículo. ¿Dónde están? Desaparecieron. Se engañaron a todos. ¿Dónde están hoy en la captura de la Fiscalía con Ernestina Godoy? Pero no, ¿dónde están desde 2019? Cuando Gertz empezó a presionar primero al ministro Medina Mora y luego a líderes a titulares de órganos autónomos. Luego trató de meter a la cárcel a los científicos del CONACYT. O sea, no es la fiscalía como un engaño, no es de la semana pasada, no es de hace un mes, no es de hace un año.
Es desde el 2019. Es el cuate que salía en la mañanera y iba déjame te hago una a pregunta. madrear. Déjame te hago una pregunta. Hay muchas columnas y balances muy críticos sobre la gestión de Hertz. Es decir, que se pasó de lanza, para decirlo pronto, que casos personales y que persiguió medio mutuo. ¿Tú crees que en la presidencia tan potente, tan omnipotente de López Obrador, se giraba una orden de aprehensión sin su conocimiento? No. ¿Tú crees que Alejandro Hertz Manero era autónomo de López Obrador? Para nada. ¿Tú crees que Alejandro Hertz Manero ejerció su discreción de fiscalía para para entretener a tontos con el asunto Lozoya? ¿O era parte de las instrucciones que recibía? A ver, tú sufriste todos los días en carne propia el ataque político, la instrumentalización de la fiscalía como una herramienta política de ataque. Pero además de eso, o sea, en este país se ha tolerado durante muchos años la corrupción cuando hay resultados, cuando hay eficacia. Este brother tiene 0 sentencias por corrupción. 0. No hay una sola. No hay juicios. No hay una sola sentencia, cabrón. No hay juicios. Es una locura. O sea, el tipo fue el más eficaz garante del pacto de impunidad que López pudo haber escogido. Y esto es bien importante que nos hayamos echado tanto tiempo en esta primera parte, porque es importante que no vuelva a caer nadie en el engaño que van a tratar de vender a partir de ya de Gertz era no sé qué, era un corrupto y se acabó su tiempo. He visto a varios de estos columnistas y youtuberos del bienestar que ahora dicen cosas como ya se acabó su tiempo. Qué bueno. Ahorita justo estaba leyendo un tuit de Lorenzo Meyer diciendo que pasamos una nueva etapa porque Gertz es de locos, cabrón. Y la gente no puede caer en ese engaño porque Gertz era el garante del pacto de impunidad de López Obrador hasta que hasta que filtró el caso de Raúl Lerocha. Le aguantaron lo de su familia, le aguantaron otro tipo de filtraciones, las sugerencias de que estaba investigando hasta los hijos, cabrón. Le aguantaron hasta filtrar el archivo completo del huachicol fiscal. Por algún motivo que tenemos que averiguar, fue intolerable filtrar el expediente de Raúl Lerocha. Yo creo, Max, que eso ya estaba muy cantado. Y no sé si un asunto u otro iba a ser la diferencia. Yo creo que ya estaba más o menos decantado. Y déjame, aquí aclaro todo este terreno de las especulaciones, porque a menos que ninguno de los dos hemos sido testigos de esas conversaciones, pero probablemente podemos hacer algunas inferencias derivadas de la experiencia que uno tiene en esto. Yo creo que ella, la presidenta, ya había tomado la decisión de relevar al fiscal. Pero no la dejaba. Pero yo creo también que aferrándose al modelo de los 9 años y con un señor que está ahí con un nuevo libro, pues no me mueves nada. Yo no sé, hay quien le atribuye a Adán Augusto la operación política de la sustitución. Yo creo que Adán Augusto llevó el último mensaje. El mensaje de no te va a sostener el presidente. No te va a sostener, ya no te va a sostener. Y operó la jugada en el Senado. Y organizan todo eso. Y creo que la negociación que logra Adán Augusto es una embajada. Pero me imagino esa conversación, la especulo, me imagino esa conversación, ella pidiéndole la renuncia, una generosidad frente al proyecto, él diciendo a mí me puso el señor de Tabasco y solo me quita el señor de Tabasco, y se genera una tensión. Entonces, ¿y quién le habla al señor de Tabasco? Y el mensajero, el último mensajero del señor de Tabasco, se llama otro de Tabasco, y le dijo, ya se acabó, hermano, no te va a sostener aquí. Hay columnas que dicen que fue Rosa Isela la que fue y le dijo, oiga, pues no lo sé. Ya no lo van a sostener. Pero no lo sé, pero que es claro un poco eso. Ahora, parte del embrollo ahora es quién se queda con la fiscalía y para qué. Sí. Pasemos entonces a la segunda sección, ahora sí.
que es la neta. O sea, la neta, tú lo sugerías hace rato y creo que lo que la gente tiene que entender es que no quieren una fiscalía autónoma. No quieren el modelo en el que tú y yo y varios trabajamos hace varios años. Ese no es el modelo que quieren. Se va a seguir llamando Fiscalía General de la República. Así le van a decir a la fiscal si es que ya quedó. Si ustedes nos están viendo cuando ya quedó, pues ya quedó, ya la conocen. Pero no es una Fiscalía General de la República. O sea, su función no es como decías hace rato, investigar cualquier caso que le llegue o cualquier caso que vea en los medios y tratar de pedirle a equipos de ministerios públicos armar un expediente con toda la objetividad de la ley para luego judicializarlo y meter a alguien a la cárcel. Esa no, abiertamente dicen, esa no es la función. No, yo creo que ¿por qué hay tanto apetito por la Fiscalía General de la República del lado del gobierno? Por una simple y sencilla razón, y eso es parte de lo que tenemos que entender todos. La fiscal o el fiscal, en este caso la fiscal, decide a quién gestiona la impunidad. Sí. Decide a quién no se le persigue. Eso no es fácil. No. O sea, no es simplemente guarden eso. No. Tiene que actuar activamente hay una actuación para traerlo y ármate tus pruebas. Se fabrican las impunidades. Se construyen los casos de impunidad para que se cierren los expedientes y estén a prueba de balas. Esa es la primera función que tiene la Fiscalía. Y la segunda es que decide la política criminal, a quién persigue. Y uno puede pensar que una fiscalía o una fiscal va a decidir ir por los malos. Pero lo que vimos en la Ciudad de México es que en ese paso largo que tuvo la fiscal fue perseguir a los opositores, a los críticos, a los medios de comunicación, a los periodistas. Ella ordenó el espionaje que documentó el New York Times. Entonces, por eso es tan importante la fiscalía, porque seguramente quieren cerrar casos, sepultar casos, gestionar impunidad. Y por el otro lado quieren, lo que ya hemos hablado en este espacio, crear un entorno de miedo para opositores, críticos, ciudadanos. No se les ocurra levantar la voz, no se les ocurra organizarse, no se les ocurra crear un espacio de participación, no se les ocurra presentarse como candidatos, porque si no podemos ganar en las urnas, los vamos a meter a la cárcel. O los vamos a espiar, o los vamos a judicializar, o los vamos a hostigar. Por eso es tan importante la fiscalía. A diferencia pero déjame decirte cuál es lo más perverso, Max. El argumento, la etiqueta de que es una fiscalía autónoma es la coartada. Sí, claro. Es autónoma cuando perdona a los del movimiento. Yo no fui. Fue la fiscal. ¿Y cuántas veces la presidenta ha dicho, no, eso véanlo con el fiscal? Va a ser autónoma. Porque además no solo es presenten su denuncia y presenten pruebas. No es mi pedo. Es autónoma. Sí. Va a ser autónoma cuando persigan opositores. Yo no le dije. Yo. Ella solita fue. ¿Sí? Pero no va a ser autónoma para estar todos los días en las gabinetes de seguridad, prestando información, siguiendo las instrucciones, operando las decisiones del gabinete. Es el mejor de los mundos. Sí. Bajo la etiqueta de la autonomía, una institución subordinada a los intereses. Pero yo creo que habría que empezar a decir dos cosas con mucha claridad, Max. Ya tienen todo el poder, todo el control. La presidencia de la República, el Congreso con una mayoría sobrerepresentada fraudulentamente, el Poder Judicial después de una reforma mafiosa que capturó el Poder Judicial. Ahora se hacen cargo, ya tienen la Fiscalía, 25 gobernadores. ¿Qué pretexto tienen para que se acabe la violencia, para que se acabe la desigualdad
y para que haya paz y orden social en este país. ¿Qué pretextos tienen? Así, y hay que empezarles a decir, ya colapsaron el régimen de pesos y contrapesos. La República. Por lo menos le tenemos que pedir eficacia. Por eso era tan importante poner el contexto de para qué es una fiscalía en una república. Es decir, una fiscalía en una república es la encargada de detectar que existe un delito, tratar de armar un expediente para sostener que hay una persona que es responsable, llevarlo a un poder judicial autónomo para que pague las consecuencias y el resto de la población vea que en este país no se vale no cumplir con la ley. Para eso es una fiscalía, las fiscalías. Esta fiscalía, como apuntas bien, se va a tratar de cerrar expedientes de los propios, esconder la corrupción de los propios e instrumentalizar a la fiscalía para atacar políticamente a las personas que son incómodas. Y en el Inter, el pedo es que el crimen sigue. Es decir, mientras estás haciendo esas dos cosas, el crimen organizado sigue creciendo, el desorganizado también, las muertes y los asesinatos y los desaparecidos y los ranchos Izaguirre siguen apareciendo por todos lados, mientras tú estás atacando opositores y cerrando expedientes que te son incómodos. Y la sociedad tiene que despertar. O sea, ahorita pasamos a esta parte que es la final. Pero déjame, te hago una pregunta, porque parecería que todo está puesto para que la oposición tuviera como una fiesta de todo lo que puede decir, señalar, atacar, documentar, y no está pasando. O sea, la gente está muy desesperada porque no hay líderes opositores diciendo esto es lo que tendría que estar sucediendo y entrenando a la ciudadanía. Pero regresando a la neta, el entorno que se está construyendo político es un entorno que inhabilita la voluntad, la libertad, la autonomía, el arrojo. Es un entorno de miedo. Los políticos, yo siempre he dicho eso, los políticos nos rentamos o se rentan para representar a la sociedad, para dar la cara, para que tú, ciudadano, defiendas tu patrimonio, tu vida, tu libertad, sin los riesgos de la amenaza directa. Para eso existen los partidos y para eso existen esos espacios que van diluyendo el riesgo, para decirlo punto. Yo también entiendo un poco a veces a algunos políticos que dicen, a ver, un fiscal antagónico, claramente de consigna, sin poder judicial, con todos los aparatos de inteligencia y de información en manos de una facción de Morena, con una presidenta que no tiene estética institucional, resortes, contenciones, probablemente ni sentido democrático de lo que es la pluralidad, que utiliza la mañanera para atacar a sus adversarios, a empresarios. En ese entorno, dice, ay caray. Sí, es peligroso, es peligrosísimo. Pero al mismo tiempo, cuando ves una sociedad apática, y ahí es donde tenemos que empezar a decir, una sociedad apática, pues tampoco te dan muchas ganas de meterle pecho, ¿eh? Si hay una sociedad participativa, activa, valiente, honorable, que siga y que se asuma que tiene que tomar en sus manos el destino, pues a lo mejor muchos ciudadanos, líderes sociales, gente activista, como tú, políticos, profesionales, puedan decir, no me siento tan solo y puedo aventarme este tiro porque estoy acompañado. Yo sí creo que aquí sí hay huevo y gallina. La conciencia social de una comunidad, la conciencia de lo que se puede ganar y lo que se puede perder, sobre todo lo que se puede perder, puede animar a muchos líderes a decir, yo me pongo enfrente de esa conciencia social, me pongo enfrente de esa sociedad porque sé que no estoy solo. Mira, yo veo con tus sobrinos el libro de la selva, y cuando Mowgli abandona, porque se da cuenta que ya no es parte de esa comunidad, cuando abandona la manada de los lobos, la madre loba le dice, recuerda una cosa, la fuerza del lobo es la manada y la fuerza de la manada es el lobo. La fuerza de la política libre es una sociedad participativa. La fuerza
de una sociedad participativa son líderes valientes, honestos, honorables, dispuestos a dar la vida. Porque en esta actividad, en esta chamba, en la política, tú firmas un contrato cada vez que te prestas, que te ofreces, que das servicio a la sociedad. Y en ese contrato claramente está establecido que puedes perder primero la reputación. Sí, sí. Segundo, el patrimonio. Tercero, la libertad y en algunos casos muy graves. Carlos Manso, la vida. La vida. Entonces, yo creo que ahí es una simbiosis que se tiene que regenerar. Sí, sí. No hay liderazgo valiente que pueda dar la cara y que pueda sostener posiciones que son relevantes, como denunciar la captura de las instituciones, si no hay una sociedad que diga, yo acompaño, yo estoy ahí también, ese es uno de los míos. Y si tocan a uno de los míos, si tocan a uno de mi manada, tocan al lobo de la manada o a los que están en la manada, nos tocan a todos. ¿Cuándo se acaba este sistema de miedo? Cuando hay sociedad. Porque yo, a diferencia de... ¿Cuál es la diferencia entre una posición liberal y una comunista? Nosotros creemos que la persona forma la sociedad y la sociedad utiliza un instrumento que se llama el Estado para pacificar a la sociedad. Ellos empiezan por el Estado. Esta es quizá la discusión más longeva que tenemos tú y yo desde hace 15, 20 años, y lo ponías muy bien como el tema del huevo o la gallina, ¿no? Esta idea de tú que has tenido cargos de elección popular, lo que me dices siempre es, cabrones, éntrenle a los golpes, ¿no? Y lo que yo te digo desde el lado de la sociedad civil, desde el ciudadano común que no está en la política, que no le entiende bien, que no sabe hacer activismo, es, cabrones, invítenlos, o sea, háganlos parte de. Y ahí es donde tenemos que empezar a encontrar esta fórmula en la que el político profesional tiene la capacidad de invitar a la sociedad y hacerla sentir parte de la discusión. No sé, Max. Sí. Y la sociedad tiene la obligación de hacer sentir, no obligación, la sociedad tiene la tarea de hacer sentir al político profesional acompañado por una sociedad que lo respalda. A don Luis H. Álvarez, un referente democrático de este país, no le llegó una invitación lacrada para ser... Está bien, político. pero no es... Y también te digo, y ese ejemplo de don Luis, el sacrificio o el ejemplo que puso, no fue para un cargo público, fue para ponerse en huelga de hambre denunciando un fraude electoral. Yo creo que nuestra discusión será permanente. Seguirá siendo eterna. Pero es que lo primero que tenemos que hacer es romper esa dualidad. Sí. Ciudadanos hemos hablado, hemos criticado a la sociedad civil ahora No sé cuál es la fórmula. No sé cuál es la fórmula, pero lo que sí no podemos seguir haciendo es el político profesional calculando qué puede hacer y qué no de acuerdo a una sociedad apática, y la sociedad apática esperando a que el político profesional le resuelva todos sus pedos, dé la vida y acabe con el narcorrégimen. Déjame te lo pongo al revés. Probablemente en este momento, en el país, en la coyuntura de la elección de la fiscal, los políticos profesionales, los partidos, estaban esperando a Fiscalía que sirva, a Fiscal Carnal y a la sociedad civil organizada, y no llegó. Sí, güey. Y la sociedad civil, Fiscal Carnal, dijo, es que estos güeyes no nos representan. Necesito. Entonces, ¿dónde demonios está el huevo o la gallina? Ese es la ruptura que tenemos que... Entonces, no nos extraña que pasen lo que está pasando. Ya vivimos un momento, nos tocó a ti, y además en lados diferentes de la ecuación. De 2014 a 2017, vivimos ese momento muy bonito en el que había mesas donde nos sentábamos, sociedad civil, políticos profesionales, nos mentábamos la madre, pero al final redactábamos el artículo 27 y el 28. O sea, ya hubo un momento, ya lo probamos, ya lo sentimos, ya estuvo ahí ese momento en porque del otro lado había predisposición al diálogo, de los dos lados había predisposición al diálogo y instinto de entendimiento. Pero ¿qué parte no estamos entendiendo? Que del otro lado no hay eso. Hoy no hay eso. Hoy no es.
Del otro lado hay una intención de captura del poder, del otro lado hay una intención de concentración del poder y del otro lado hay una visión maniquea de la política. Adversarios existenciales, unos a otros. Yo, el nosotros y luego todos los demás. Pero a lo mejor sosteniendo esa división maniquea también entre sociedad civil y políticos, estamos alimentando ese antagonismo existencial, hombre. Pues es que yo no, la política, desde mi perspectiva, es una práctica cultural. La política no son privilegios, no es tener un cargo, no es estar en la Cámara. La política es la esencia básica de superar el conflicto a través de la colaboración y el consenso. Una práctica cultural. Sí, sí. Es un músculo ético e intelectual. A ver, pues lo que no está pasando en pues nadie está haciendo política. Entonces yo sigo insistiendo, Max, te lo digo, del otro lado de la mesa de hace prácticamente una década, ya no estamos siendo viejos. ¿Dónde están, señores de la sociedad civil? ¿Dónde están? hablamos de la sociedad civil y esa es una pinche quimera, porque en la sociedad civil... Bueno, esas organizaciones tan movilizadas que estaban financiadas por cooperación internacional y que nos decían, nos trajeron modelos y que no podías respirar, Pero no podías respirar. Pero nos están faltando 3 actores básicos de una sociedad. Cuatro. Que debería de estar en la discusión. Las universidades, que no están en esta discusión. Los empresarios, que ya platicamos la vez pasada, que son los empresarios y las organizaciones de seguridad, y las empresas, que son cosas diferentes. ¿Dónde chingados están los despachos de abogados y las organizaciones de abogados? Se les está acabando el mundo jurídico con la destrucción del Poder Judicial y de las fiscalías. O sea, se van a convertir en coyotes de alto vuelo. Probablemente están siguiendo el instinto inercial de si no... Pues me adapto a lo que viene. Y 4, los medios de comunicación que todavía son independientes. O sea, es decir, estamos hablando de la sociedad civil organizada como estas organizaciones financiadas de diferentes maneras y la chat. Pero parte de esta dinámica muy chingona que tuvimos, que vivimos en 2014 a 2017, estos 4 actores estaban muy metidos. Las universidades estaban metidas en la discusión, los empresarios de diferentes tipos estaban metidos en la discusión, los despachos, los colegios de abogados, nuestros colegas abogados estaban metidos en la discusión y los medios de comunicación estaban, digamos, tomando esa discusión y replicándola por todos lados. Hoy todos esos están dormidos. Probablemente nuestra diferencia sea en cómo entendemos una organización que se dedica o que se empeña en cuestiones políticas. Un partido o una organización de la sociedad civil. Entiendo que es una causa y la causa vale por sí misma. La causa organiza los esfuerzos y las voluntades de personas autónomas e independientes. Mi pregunta es, ¿desapareció la causa de la fiscalía que sirva? Está más viva que nunca. Exactamente. Entonces, pero ¿qué pasaba en aquel momento? ¿Qué pasaba en aquel momento que provocaba ese surgimiento automático, espontáneo de movilización y participación? ¿Qué pasó hoy? Probablemente esa sociedad civil que en ese momento se movilizó tiene que venir a aceptar hoy que tiene miedo. No solo eso. Creo que mucha de la vocación de activismo de la sociedad civil de aquel entonces, parte de su naturaleza era ser antipriista y antipanista. Entonces no era por la causa, era nomás por estar ahí en el enjuague. No, por la educación, por de dónde salieron, porque el PRI duró 70 años en el poder y luego vino el PAN. O sea, digamos, hubo... Pues la causa no era más bien una oposición que encontró una causa y no una causa que encontró una organización. Era una vocación de oposición al poder. Está bien, se vale. Y la perdieron, Pues entonces esa causa para ellos no era relevante, para nosotros sigue siendo relevante. Sí. Y lo único que les digo, en esta lógica del tercer segmento de nuestro podcast... Ahora sí, vámonos a la desobediencia. ¿Qué demonios hacemos? Y la desobediencia. Y yo creo que la conclusión inicial, Max, es se está construyendo un régimen del miedo. Régimen del miedo desde López Obrador y sus mañaneras, que eran patibularios para condenar a adversarios, el uso faccioso de instituciones de coacción, WIF, SAT, etc. Ahora la discusión de las fiscalías
el uso de la fuerza represiva del Estado, Generación Z en el 15N, y agrégale ahora la infiltración de grupos violentos que tratan de provocar un entorno o una percepción de caos para que a nadie se le ocurra ir a una manifestación o que tú puedas sentirte tranquilo de que tus hijos quieran formar conciencia social y política en la calle. Entonces, ese es el cóctel. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es aceptar que ese cóctel está siendo muy eficaz. Ahora, está inhibiendo una parte de la política institucionalizada, está inhibiendo una parte de la sociedad. pero ese no es todo el cóctel, porque si le dejamos a nuestro público que ese es el cóctel, No. muchos van a decir, ya valimos madre. No. Pues, Ahí te va. Creo que hay otra parte del cóctel que es bien interesante. López Obrador sí tenía un control casi monárquico de su gente por el miedo que le tienen, una cosa rarísima. Una devoción que le tienen. Claudia Sheinbaum no es eso. Ernestina Godoy, o quien sea, la fiscalía va a llegar a la fiscalía de Gertz, que va a estar llena de bombas, expedientes, personal de Gertz, etc. La señora tiene una oposición interna en su partido, desde la Cámara de Diputados, desde la Cámara de Senadores. Tiene a la señora Rosa Isela, que, digamos, opera directamente con Palenque y después con ella. Es decir, sí creo que hay en este enjuague una estructura mucho menos piramidal de la que tuvimos los primeros 6 años. O sea, lo que yo trato de explicarle a veces a empresarios es, no se confundan, este no es el año 1 de un gobierno, es el año 7 de un régimen. Y es un régimen muy desgastado, es un régimen con muchos problemas, es un régimen sin el mismo dinero que antes, es un régimen con muchos intereses. Es la primera vez en la historia, Beto, que tenemos a una presidenta que no parece ser la que gobierna, y tenemos un presidente de facto en otro lado, y, o sea, es un modelo que no existía. Y creo que la esperanza, que es una esperanza objetiva, es que este modelo puede colapsar hacia adentro. O sea, puede implotar con un poquito de empuje, de mucha más presión desde la sociedad, de mucha más presión desde los medios, desde los dueños del dinero. O sea, vienen muchas cosas, desde la renegociación del Tratado de Libre Comercio hasta la posible intervención de Estados Unidos en Venezuela y en otros lugares. Vienen muchos momentos en donde esa pirámide que ya no es puede empezar a colapsar hacia adentro. Y sí hay mucho que hacer desde la sociedad civil. No, a ver, todo. Y que no parezca un pesimismo derrotista. Yo siempre he dicho que un pesimista es un optimista bien informado. Y creo que ahí es donde tenemos que empezar a construir. Mira más, hay variables internas de un régimen y variables externas. Y esos regímenes sostienen distintas tensiones en función, pues al final de cuentas es amasar y conservar el poder. Esto es historia milenaria. Va a haber tensiones internas y tensiones externas que va a enfrentar el régimen. Pero al final de cuentas, creo yo, que los regímenes autoritarios que se consolidan, lo hacen sofocando la libertad y la autonomía de la sociedad. Y eso están intentando. Y lo hacen sofocando las alternativas que surgen de una sociedad. Entonces, ¿qué es lo primero que hace un régimen autoritario? Colapsa la posibilidad de participación, colapsa el caminito. Si lo vemos como una casa que está en un segundo piso, una vez que llegan al poder rompen la escalera para que nadie vuelva a subir. Y ahí se quedan, aunque sea un poquito, se quedan en la casa y abajo estamos todos ahí viendo cómo demonios uno sube a la casa. A lo mejor uno encuentra una liana, pero ya no tienes la escalera. La misma escalera que utilizaron para tomar el palacio, para tomar la casa, es la misma escalera que serruchan para que nadie los deshacienda. Sí. Eso es historia. Está en todos los modelos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, efectivamente, hay muchas variables que se pueden conectar y que se pueden acomodar, y el azar, desde Maquiavelo, la fortuna, tiene muchas cosas que decir al respecto. Pero no va a haber un
No va a haber una bomba ni una varita mágica. No va a haber país, no va a haber una sociedad, sino cada uno en lo individual y cada uno en nuestras pequeñas comunidades. Hay una frase preciosa de Edmund Burke, uno de los filósofos conservadores en el sentido de que hay que cuidar, hablar con el pasado. Nuestra mejor conversación con el futuro es desde nuestro pasado. Esos pequeños pelotones que conservan nuestras realidades, nuestras conquistas. Esos pequeños pelotones son la familia. Esos pequeños pelotones son estas comunidades digitales nuevas, una generación, la empatía que generas en una universidad y que te hace agregarte a otros. Esos pequeños pelotones de defensa de la libertad. Entonces, si no se articula desde la sociedad esos pequeños pelotones, y esos pequeños pelotones van encontrando sus trincheras en los partidos, en la sociedad civil, en las universidades. Yo creo, Max, y lo dejo como un apunte para otro programa, lo que México necesita no es una reforma política, no es una reforma institucional, eso es consecuencia necesitamos una reforma social, una reforma de nosotros mismos. De acuerdo. De las organizaciones intermedias, de nuestra propia concepción como personas que nos asumimos dignas, libres y autónomas, de nuestro espacio, de nuestro entorno, de nuestra contemporaneidad, Max. Y de ahí la familia como el espacio primero de protección, y de ahí la sociedad. Y el instrumento, perdón que lo diga así, dos instrumentos que se debaten en las ideologías. Las sociedades históricamente han tenido dos instrumentos para pacificar sus conflictos y adjudicar bienes. Uno es el mercado y otro es el Estado. Y nos hemos debatido ideológicamente entre Estado máximo o Estado mínimo, mercado máximo, mercado mínimo, neoliberalismo o comunismo. Pero no nos hemos dado cuenta que Estado y mercado son los instrumentos de las sociedades. Sí, sí. Y las sociedades están formadas por personas que tienen como primer instinto de comunidad la familia. ¿Por qué no empezamos el relato al revés? No en función de los instrumentos De la persona. de la persona, en el entorno de la familia y en la sociedad. Si nos salimos de esos debates, pues creo que podemos aspirar. Y podemos regresarle el poder a la gente. Es decir, cuando la gente cree que lo que tiene que arreglarse es el Estado y la economía, te sientes impotente y abrumado. El mercado es Y el Estado puede todo. una fuerza salvaje y el Estado puede concentrarlo todo. Pero si empezamos el caminito. La persona. Pero además, creo que es importante esta parte que dices, déjame refrasearla de alguna manera, que es, antes del 2018, la sociedad mexicana ya se podía dar el lujo de esperarse cada 3 años a emitir un voto y a ver qué pasaba. Hoy ya no. O sea, hoy sí ya estamos en un Y podía decidir cuánto mercado y cuánto Estado. Exacto. Hoy ya estamos en un momento de país en el que si no nos empezamos a activar todos, desde la persona y las relaciones cercanas, de amistad, de familia, de comunidad, para empezar a hacerlos fuertes, para empezar a poner los temas y las exigencias sobre la mesa, para empezar a hacer nuevos tipos de relaciones con los partidos que no son el partido, el narcopartido en el poder, para empezar a generar nuevos vínculos con los empresarios, con las religiones organizadas, no va a haber país, cabrón. O sea, sí es un momento definitorio, como dices, de reforma social, en la que si no nos damos cuenta que ya no tenemos el país de antes del 2018, en el que podía ser como que no me importaba la política y sus discusiones y solo podía emitir un voto cada 3 años. Si no nos damos cuenta que ya estamos en un país completamente diferente, en el que un narcorrégimen quiere aplastar cualquier posibilidad de una alternativa, sí se nos puede ir el país. Ahorita todavía está. Y en el mundo está ese debate abierto. Pero ¿qué hay en medio de estos instrumentos que organizan una sociedad o la desorganizan? Estado o mercado. En medio hay una cosa que se llama violencia, Max. Sí. Y cuando hablo de reformas sociales, porque en México la organización política y social es violencia. Violencia dosificada, no la del monopolio del Estado
no la violencia que genera la exclusión de las asignaciones azarosas del mercado, es la violencia criminal. Entonces, por eso la reforma social es educación, es cultura, es otra vez lo que hablamos en el primer episodio, instituciones que trasciendan a los seres humanos precisamente para sacarles lo mejor, para inducir a la cooperación social, que es el único camino posible para la justicia social. Todas esas cosas son donde tenemos que empezar pero es en el espacio social. La política no es solamente competencia electoral y buen diseño de política. Escoger un otro partido, escoger un... No, eso no es. No es escoger si hacemos transferencias económicas a través de tal modelo o que si el partido A contra el B. Al final de cuentas, la función esencial de la política es trazar en una sociedad la línea entre lo bueno y lo malo, lo justo, lo injusto, lo correcto, lo incorrecto. Esa pedagogía política básica, por eso es práctica cultural. Eso es lo que tenemos que empezar. No va a haber líderes opositores con pantalones y con caridad de rumbo si no hay una sociedad que los construya, que los mame, que los forme, que en el sentido de fecundidad. Sí. Y no va a haber si no los respalda una sociedad. Por eso creo que la desobediencia más importante en este momento en la sociedad es el resistirse a creer que este es el destino de México. Es la desobediencia más importante. Es esta desesperanza de son tan poderosos, son tan grandes, son tan corruptos y tan cerdos que no hay nada que hacer. La primera desobediencia de la sociedad es resistir a esa creencia, porque es una creencia, y empezar a generar un nuevo modelo de vida en sociedad. Quizá empezar a repudiar la mediocridad en el control de tu propio destino. Sí. No te lo impone nadie. Pero eso será motivo de un Nuevo episodio. nuevo episodio. Muy bien. Factor Kaiser, La desobediencia. la desobediencia. Este estuvo más discutido. Está muy bien. Ese estuvo más discutido. Creo que vale la pena. Te toqué la fibra de la sociedad civil. Pongan en sus comentarios, por favor, pongan en sus comentarios su participación en esta discusión. Los queremos ver participando en estas discusiones para que podamos retomarlos y platicar de eso. Va a valer mucho la pena que empecemos a hacer esa dinámica. Gracias por acompañarnos. Nos vemos Hasta la siguiente. próxima semana.